Descubrí que mi esposa se acuesta con su jefe y envié un pastel con una foto de ellos a su oficina. Tengo 32 años y mi esposa 30. Llevamos casados 5 años, pero durante el último año ella se ha convertido en una persona completamente diferente. Cuando nos conocimos, cada uno ya tenía su propia carrera y parecía que teníamos los mismos valores. Yo terminé una escuela técnica profesional. Antes de demostrar mi competencia y ganarme una reputación en la programación, trabajé duro en puestos iniciales mal pagados. Pero al final, mi autoridad profesional se volvió más importante que un título. Mi esposa tiene una maestría y trabaja en un puesto gerencial. En ese momento, pensé que existía algo así como una sana rivalidad entre nosotros. Al comienzo de nuestra relación, yo me quejaba constantemente de los gerentes de nivel medio. Yo los veía como obstáculos entre mi trabajo y la finalización de las tareas. Mi esposa consideraba que la gerencia media era necesaria para distribuir personal y recursos. Personalmente, yo tenía mala suerte. Me topaba con una racha continua de gerentes fallidos que veían a los desarrolladores como piezas fácilmente reemplazables. Establecían plazos irreales, prometían muchas funciones a los clientes y expandían constantemente los alcances de los proyectos. Yo le contaba a mi esposa cada nueva decisión torpe de mi gerente. Ella siempre se ponía de su lado, a pesar de que nunca lo había visto. Él ve lo que tú no ves, decía ella. Aproximadamente un año después de empezar a salir, me di cuenta de que debía dejar de contarle sobre el trabajo. Si no se trataba de un día libre o un aumento de sueldo, siempre sentía que le irritaba el hecho de que yo no tuviera un título universitario o una maestría. Antes de casarnos, ella insistió en ello, pero cuando le expliqué las posibles deudas por préstamos estudiantiles, me dejó en paz. Ambos nos casamos casi sin deudas y ganábamos aproximadamente lo mismo en ese momento. Hace unos 2 años, conseguí un trabajo en una compañía cuyo dueño se comunicaba conmigo directamente. Él vio mi valor y potencial. Ahora gano 50% más que mi esposa. Y mi gerente es un gran tipo. Realmente me siento cómodo trabajando con él. Es un excelente líder. Durante los primeros 4 años de matrimonio, todo fue perfecto. Yo no me quejaba de los gerentes y ella no insistía en que invirtiera miles de dólares en un pedazo de papel. La pasábamos bien, salíamos en citas varias veces al mes. Teníamos pasatiempos comunes, cocinábamos juntos, leíamos libros y veíamos películas. Cuando comenzó el confinamiento, ambos empezamos a trabajar a distancia. Tenemos una casa bonita, con 3 recámaras extra para futuros hijos. Una ya la convertimos en mi oficina. Al inicio del confinamiento, hicimos una segunda oficina para mi esposa. Ambos trabajábamos tranquilos desde casa. Yo me levantaba, preparaba el desayuno, me bañaba, me afeitaba, me ponía traje y me iba a mi oficina casera. Detesto los trajes y las corbatas, pero eso me ponía en modo trabajo. Mi esposa simplemente se levantaba de la cama, desayunaba, se cepillaba los dientes, se ponía una camiseta con pants deportivos e iba a su oficina a jugar Candy Crush entre correos. Creo que yo percibo trabajar desde casa como trabajar, y ella percibe trabajar desde casa como, bueno, descanso con pausas para tareas laborales. Es extraño cómo la cercanía puede crear distancia. Ella tiene varias llamadas al día, y lo sé porque deja la puerta abierta y escucho todo. Yo tengo una sola videollamada al día, y es corta. Durante mi llamada, cierro la puerta. Hace 5 meses, ella dijo que le molestaba que yo cerrara la puerta para mi reunión diaria. Le expliqué que así me siento más tranquilo y me concentro mejor. Ella dijo que sentía que yo escondía algo. Intenté continuar nuestros pasatiempos, pero ella se negaba, diciendo que de todas formas nos veíamos todo el día. Debí haber insistido, pero no lo hice. Lo veía como algo temporal. Probablemente fue un error. Todo empeoró cuando su empresa abrió la oficina parcialmente. Ella se aferró a la oportunidad de estar entre el 50% que regresó a la oficina reconfigurada para el distanciamiento social. No la culpo, yo también extrañaba la oficina, pero mi empresa no abrió, y mientras tenga acceso al entorno de desarrollo, no es realmente necesario. Creo que algunos colegas la influenciaron mucho. Se quedaba hasta tarde después del trabajo, salía con ellos, bebía en casa de alguien. Yo preguntaba, intentaba saber más, pero ella se volvió reservada y cerrada. Se volvió más fría. En cierto punto, sentí que tenía una compañera de departamento, no una esposa. El mes pasado, en un fin de semana, puso su viejo iPad sobre la mesa y dijo, ¿puedes borrar todo? Quiero regalárselo a mi sobrina. Me encogí de hombros. Ya había hecho este tipo de cosas para la familia antes, así que no le di importancia. Ella se fue a otra reunión corporativa y yo encendí la tableta. Tal vez mi esposa se volvió demasiado descarada o pensó que yo no revisaría y simplemente haría un restablecimiento.
Pero revisé y vi fotos, videos y mensajes con su jefe en el mensajero. Llevaban 2 meses teniendo relaciones. Es imposible describir la sensación, como si la sangre se hubiera convertido en hielo en mis venas. Fue como una escena de Equilibrium, donde el polígrafo se convierte en una línea recta. Copié todo, lo subí a la nube que uso para proyectos de desarrollo, separado del trabajo, y comencé a buscar un abogado. Al principio no hice un escándalo, no sabía qué iba a hacer. Tenía una sensación extraña en el cuerpo, como si estuviera entumecido y caminando bajo el agua. Ella no se dio cuenta, o no le importó. En ese momento, ya no había nada en nuestro dormitorio. Realmente vivíamos como compañeros de departamento. Contacté a un abogado y me dijo que siguiera recopilando información y guardara silencio. Me aconsejó contratar a un detective privado y me recomendó uno bueno. Durante las últimas 4 semanas, recopilamos pruebas mientras él preparaba los documentos de divorcio. Aguanta, me repetía. Y con su indiferencia, al principio no fue difícil. Ayer, el abogado me dijo que casi todo estaba listo. Nuestro estado permite el divorcio por culpa, y yo tenía fotos, videos, mensajes y un resultado casi garantizado. Pero anoche algo me pasó. Mi esposa, como de costumbre, llegó tarde. Ni siquiera recuerdo lo que dijo, pero estallé. Dije que esperaba que el encuentro sexual con su jefe valiera la pena. Ella se puso enojada, despreciable, vengativa, declaró que yo no había sido un apoyo emocional para ella, que yo me relajaba en casa todo el día, incluso si ganaba la mayor parte del dinero, que no estaba a su altura intelectualmente, aunque trabajo en un campo técnico complejo. Le dije que tenía un abogado, y ella se rió. Se rió, dijo que mi berrinche era patético, que de todos modos yo no iría a ninguna parte. E incluso si me divorciaba, ella obtendría la mitad de mi sueldo. Y si me quedaba, al menos podría acostarse conmigo de vez en cuando, así que era mejor que no arruinara todo. Era una persona diferente. Le dije que eso no era un matrimonio. Ella se rió de nuevo. Cariño, estamos en el siglo XXI. Una mujer puede tener el pastel y comérselo. Se rió de nuevo y se fue a dormir. Le escribí a mi jefe diciendo que necesitaba una semana de vacaciones para ocuparme de un problema familiar. Él, por supuesto, lo aprobó. Dormí en el sillón de mi oficina. Por la mañana, cuando me vestía, ella se fue, solo me dijo, no esperes. Fui con mi abogado, y me dijo que los papeles estaban listos. Con él estaba un mensajero judicial, y el abogado me preguntó cómo quería entregar los documentos. Le conté mi idea. El abogado, que Dios lo bendiga, se rió y dijo, mejor no. Me dijo que muchos quieren armar un espectáculo o una venganza al momento de la entrega, y él siempre intenta disuadir a todos. El juez no tiene sentido del humor. Me explicó que eso podría costarme la pensión o parte de la propiedad. No me importó. Sus palabras me habían enfurecido. Yo quería que ella ardiera. El abogado trató de disuadirme, pero al ver lo serio que estaba, se rindió. El mensajero, al escuchar mi idea, también se echó a reír y dijo, eres mi héroe. Tuve que hacer un pedido especial pagando un extra por urgencia, enviar al mensajero a recoger el pedido y entregarlo junto con los documentos en la oficina de mi esposa. El mensajero luego me contó lo que pasó. Llegó a su oficina con una caja grande y los documentos, encontró a mi esposa, que estaba de pie riendo con un grupo de colegas, y le preguntó su nombre. Ella confirmó y preguntó qué pasaba. Él puso la caja sobre la mesa cerca y la abrió. Adentro había un pastel al que se le podía poner cualquier imagen como glaseado. Yo ni siquiera sabía que eso era posible hasta esta mañana. En el pastel estaba la foto de mi esposa abrazando a su jefe, vestidos, pero era totalmente obvio lo que estaban haciendo. Arriba decía, aquí está tu pastel, cómetelo. El mensajero puso los documentos al lado. Entregado, dijo. Luego se escuchó su grito. Al menos 8 personas en la oficina vieron el pastel. Mi esposa se volvió loca y tiró la caja de la mesa. Cayó sobre la alfombra, pero la imagen seguía visible. Varios de sus colegas comenzaron a gritarle, y ella rompió a llorar y gritó. El mensajero se retiró apresuradamente. Mi teléfono no paraba de sonar, pero simplemente la mandaba al buzón de voz. No leí sus mensajes. No regresó a casa, pero su madre me escribió que se quedaría con ella por el momento. La euforia por el pastel fue intensa. Pero a cada hora que pasa, empiezo a pensar en las palabras del abogado. Me pregunto si lo arruiné todo. Actualización primera. Estoy asombrado por la cantidad de apoyo que he recibido en la última semana. Todavía estoy de vacaciones en el trabajo. Mi jefe decidió darme 2 semanas en lugar de la semana que pedí. Es un buen hombre.
Ya dividí nuestros ahorros a la mitad, puse mi parte en una cuenta a mi nombre, cambié el pago automático de la hipoteca, congelé los créditos e hice todo lo demás que el abogado me aconsejó sobre las finanzas conyugales. Primero, no tenemos hijos. Segundo, estoy yendo a terapia. Encontré un especialista que trabaja bien con las secuelas de las infidelidades. Fui a verlo 2 veces y me siento mucho más estable. Todavía tengo altibajos extraños, pero no tengo esos cambios extremos de humor como antes. Después de la historia del pastel, ahora sigo sin chistar todos los consejos de mi abogado. Me dijo que yo podía ser feliz o tener la razón. Es decir, o sigo sus recomendaciones o sufro. Ahora entiendo a qué se refería. Me dijo que si mi esposa quiere volver a casa, legalmente no tengo derecho a echarla, pero debo grabar todas nuestras interacciones. Ella todavía vive con su madre. No ha regresado a casa, pero quiso venir el sábado a hablar. El abogado me dijo que podía hacerlo, pero que era mejor que la conversación fuera en su oficina, con su abogado y el mío. Le escribí, por supuesto, por correo electrónico, y ella respondió que no tenía abogado. Entonces mi abogado dijo, si la reunión es en casa, se necesitan testigos y grabación. Le comuniqué estas condiciones a mi esposa. Ella aceptó, así que llamé a 2 amigos en común y los 3 pusimos nuestros teléfonos sobre la mesa, listos para grabar. Ella llegó e intentó abrazarme torpemente, pero levanté la mano y la grabación comenzó. Cuando nos sentamos en la mesa de la cocina, ella realmente se disculpó, dijo que se sintió como en una película, no como la dueña de su propia vida. Pero le parecía emocionante, le daba adrenalina. Me preguntó si quería saber por qué. Le dije que ya no me importaba. Ella decidió que estaba obligada a explicarse y me contó. Cuando la oficina reabrió, se acercó a 3 colegas mujeres. Cada una un par de años mayor, 2 divorciadas. Se metieron en su cabeza, le hicieron creer que merecía algo mejor. Constantemente le preguntaban sobre nuestra vida familiar. La líder de este trío comenzó a psicoanalizarme a distancia basándose en las historias de mi esposa. Mi esposa les contaba sobre mis problemas con mi gerente al comienzo de mi carrera. Y esa líder decidió que yo me sentía amenazado por la gente educada. Le dijo a mi esposa que yo era un mandilón y que necesitaba un hombre dominante, que si me enteraba de la infidelidad yo gritaría y rugiría, pero luego me resignaría. Mi esposa sigue trabajando por ahora, pero apenas lo hace. El pastel lo vieron mi esposa, esas 3 brujas, su jefe amante y, según ella, otros 2 empleados. El jefe terminó el romance de inmediato, le ordenó comunicarse con él solo por correo electrónico, y si alguna vez entraba sola a su oficina, él llamaría a un testigo al instante. Las 3 brujas se apartaron de ella de inmediato y la criticaron públicamente por lo que había hecho. Los demás, según ella, no querían involucrarse en ese drama, así que nadie acudió a recursos humanos. Dijo que ese giro brusco de 180 grados por parte de sus amigas la sacó un poco de la niebla. Parecía muy deprimida y me dijo que necesitaba pedirme $5,000. No entendí, ella tenía su dinero. Dejé su parte a propósito. Vive con su madre. No tiene grandes gastos. Resultó que la principal de ese trío y las otras 2 brujas quieren dinero a cambio de su silencio. La están chantajeando y le pusieron un plazo, de lo contrario, Recursos Humanos se enterará de todos los detalles. Ella me suplicó ayuda. Le dije que ya no habría vuelta a la vida normal. Todo iba a cambiar. Y si cedía ahora, ellas pedirían más después. Era mejor que ella misma se reportara, informando sobre su jefe y sus amigas y colegas. Así tendría más posibilidades que si se sentaba a esperar el golpe. Ella dudó y vaciló, pero al final hizo la pregunta principal, ¿qué pasará con nosotros? Le dije que ya no había nosotros. Todo terminó, y que lo mejor era que contratara a un abogado para el divorcio lo antes posible. Lo máximo que podía hacer era aconsejarle cómo manejarlo de su trabajo. Pero lo más probable es que tenga que cambiar de carrera. También le dije que ella misma necesitaba un terapeuta, porque una persona que en una semana pasa de reírse en mi cara a suplicar ayuda, definitivamente necesita abordar sus propios problemas. Ella mencionó el pastel y todo eso. Le respondí que sí, que sabía de lo que hablaba, ya que yo mismo estaba yendo con un especialista. Se fue poco después de eso. No sé si seguirá mi consejo o intentará pagar a las chantajistas. Personalmente, creo que por muy difícil que sea, el autor tiene razón. Esas mujeres seguirán sacándole dinero sin fin por su silencio. Actualización segunda. Ya pasó la primera semana después de volver al trabajo. Me siento mucho mejor. Todavía asisto a terapia individual. El fin de semana pasado salí a relajarme por caminos rurales y me encontré con un criador de perros. Me detuve por curiosidad. El tipo era de origen asiático y criaba perros de una raza asiática que nunca había visto antes.
Me contó que son increíblemente leales y valientes. Después de jugar con varios cachorros, ya estoy pensando en volver y comprar uno. Aunque son muy caros. A mi esposa nunca le molestó tener un perro, pero nunca le gustó ninguna raza en particular. En cualquier caso, mi esposa todavía no ha vuelto a casa ni ha intentado contactarme directamente, pero sí encontró un abogado. Mi abogado me llamó y dijo algo como, prepárate, irás con el psicólogo familiar. Le dije que no quería. El divorcio es inevitable de todos modos. Él estuvo de acuerdo, pero luego agregó, en una situación normal, le diría a su abogado, váyase al diablo. Pero ahora necesito mostrarte como una persona razonable, así que debo aceptar peticiones razonables. Por eso es importante escuchar a tu abogado. Si me hubiera contenido de mi arrebato de ira, podría haber rechazado esta reunión. Me dio instrucciones. No admitir culpa, no aceptar que cometí algún error en algún lugar, no aceptar nada, ni siquiera prometer una segunda oportunidad, simplemente estar presente. Si todavía quiero el divorcio, debo responder con neutralidad, sin gritar, sin enojarme, sin culpar. La reunión, si se le puede llamar así, fue por Zoom. Yo en mi casa, mi esposa en la de su madre y el psicólogo en su oficina. Fue divertido. El psicólogo intentó repartir la culpa por igual. Seguramente usted entiende que la distancia pudo haber provocado una necesidad. Dije que no estaba de acuerdo. La ruptura en el matrimonio la crean dos. Sí, ella y su jefe. Si te aferras al pasado, no podrás avanzar hacia un futuro brillante. Ajá. El pasado es un excelente indicador del futuro. Y así. No voy a fingir que jugué algún tipo de juego psicológico o que lo superé y destruí a ambos. No, simplemente no me involucré más de lo necesario. Durante 2 horas, él y mi esposa intentaron obligarme a aceptar al menos 10% de la culpa para poder decir, esto es culpa de ambos. Ahora reconstruyamos todo. Al final de la sesión, el psicólogo preguntó, ¿por qué estás tan frío? Dije algo como, sabe, la infidelidad puede causar un daño mental similar al del trastorno de estrés postraumático. El psicólogo respondió, sí, algo he oído. El tiempo se acababa. Estaba a punto de irme cuando mi esposa preguntó si aceptaba otra reunión el próximo fin de semana. Dije que no creía que fuera una buena idea. Entonces ella comenzó a suplicar y preguntar qué tenía que hacer para que yo aceptara. Dije, buenas noches, y me desconecté. Ahora espero a ver qué otra petición razonable aparece, la cual no podré rechazar formalmente, solo para que el abogado pueda presentarme como una persona equilibrada que tuvo un arrebato de ira aislado, no un problema de comportamiento constante. Lamentablemente, no hubo más actualizaciones sobre esta historia, así que pasamos a la siguiente. Segunda historia. Mi esposa y yo acordamos ser productivos durante la pandemia, pero solo yo cumplí el acuerdo. Antes de la pandemia, mi esposa y yo, ambos cercanos a los 30 y abogados, teníamos horarios muy ocupados, largos días de trabajo, viajes constantes, y los fines de semana se dedicaban principalmente a eventos familiares y culturales. Cuando nuestros despachos nos enviaron a trabajar a distancia, calculamos que cada uno tendría más de 30 horas a la semana de tiempo libre. Esto se debía a la ausencia de trayectos, vuelos y reuniones presenciales, incluso con la carga de trabajo completa. Nos prometimos usar este tiempo productivamente, ya que antes no lo permitía el horario. Durante los últimos 6 meses, yo he cumplido mi promesa, leí 25 biografías, desarrollé habilidades de conversación decentes en 2 idiomas extranjeros, entrené mi carrera hasta el nivel de estar listo para un maratón y comencé a hacer voluntariado unas 10 horas a la semana en una organización de registro de votantes. Y todo esto con un empleo de tiempo completo. Mi esposa, bueno, no mucho. Lee novelas de fantasía, a veces ve documentales en el History Channel y, en general, usa ese tiempo para relajarse. Le he hablado de esto varias veces, y ella responde que renuncia a la cultura de la productividad y que no quiere perfeccionarse en nada ahora. Las tareas domésticas están divididas en partes iguales, limpiar, cocinar, quehaceres. Y ella hace ejercicio, pero me empieza a molestar, incluso a darme asco, que desperdicie un regalo del destino así solo en libros para niños y series. Le pedí que fuera a una consulta para ver si tenía depresión, pero se negó, diciendo que estaba perfectamente bien. ¿Tienen alguna sugerencia además del divorcio? Actualización primera. Fuimos a varias sesiones con un terapeuta de pareja y resultó ser muy útil. En particular, entendimos que gran parte de la diferencia en cómo queremos pasar nuestro tiempo libre está directamente relacionada con las características de nuestro trabajo remunerado. Aunque ambos somos abogados, mi trabajo ahora es una rutina de contratos, en su mayoría no muy compleja intelectualmente.
En cambio, ella trabaja con casos complejos que son muy agotadores emocionalmente, además de casos importantes con consecuencias para la vida de los clientes. Por eso, ella se siente agotada y quiere tranquilidad fuera del trabajo. Finalmente, también entendimos que yo soy una persona que siempre vive a máxima velocidad, lo cual hace que mi trabajo actual sea aún más irritante, aunque sigo agradecido de tenerlo en un periodo de despidos masivos en firmas de abogados, y ella prefiere una tranquilidad acogedora en su vida personal. Después de la consulta, decidimos separarnos y divorciarnos porque realmente tenemos puntos de vista y prioridades incompatibles. Pero lo haremos en un ambiente mucho más cálido y amigable, sin resentimientos ni acusaciones. Básicamente, somos personas muy diferentes, algo que no se manifestaba mientras estábamos increíblemente ocupados terminando la escuela de Derecho y totalmente enfocados en el trabajo. Pero la pandemia y la vida juntos nos hicieron ver que a ambos nos iría mejor si tomábamos caminos separados. Actualización segunda, 2 años después. En primer lugar, quiero decir, vaya, qué idiota fui en aquel entonces, y me merecí todas sus críticas al 100%. Pero el destino intervino. Poco después de nuestra decisión de divorciarnos, mis padres se enfermaron de COVID y fallecieron. Tenía una relación un poco tensa con ellos, pero aún así fue un periodo de enorme dolor y arrepentimiento, especialmente porque no pude visitarlos mientras se apagaban y no pudimos hacer un funeral normal. Esto fue antes de que salieran las vacunas. A pesar de cómo la traté, mi esposa estuvo a mi lado. Le pedí que reconsiderara la decisión de divorciarse, y ella aceptó. Pero solo si prometía tomar terapia individual para entender por qué era tan enojón y crítico. Descubrimos un montón de problemas de mi infancia. En particular, que mis padres equiparaban cualquier cosa que no fuera la mejor con la inutilidad. Además, creían que la vida debía vivirse con estoica determinación, y que disfrutar era casi siempre inaceptable. Por ejemplo, cuando tenía 12 años, un día me desperté y descubrí que habían vendido mi piano favorito porque yo me divertía demasiado y lo trataba como un juguete. De igual manera, me obligaron a dejar el fútbol y pasar al atletismo porque no era lo suficientemente bueno para ser titular, aunque amaba el ambiente del equipo. Todo esto llevó a que me volviera increíblemente crítico y celoso de las personas que saben simplemente disfrutar de la vida. De ahí mi actitud hacia mi esposa. Y comencé a elegir actividades que ni siquiera me gustaban por miedo a no ser lo suficientemente bueno. La terapia intensiva me ayudó mucho. En el transcurso de 1 año, restauré la relación con mi esposa. Ella es una mujer increíblemente amable y perdonadora. Y finalmente, reactivé mi carrera, pasando a otra área de práctica que me inspira y me recarga. Por supuesto, tendré que seguir corrigiendo las consecuencias por mucho tiempo, pero ahora me siento realmente feliz y lleno de esperanza. Lamento haber desperdiciado tantos años y causado tanto dolor antes de llegar a esto. Bueno, eso es todo. Gracias a Dios, esta historia tuvo un final lógico, como les gusta. Me gustaría decir que esta historia me resonó mucho porque yo mismo tengo un conflicto similar con mi esposa, que se ha prolongado durante mucho tiempo. También tenemos personalidades parecidas a las de las historias. Aunque yo no fui un estudiante sobresaliente, más bien era un mal estudiante. Pero, sin embargo, mi padre también me inculcó que hay que perseguir metas y esforzarse constantemente por la superación personal. Y sí, confieso que inconscientemente también me molestan las personas que simplemente disfrutan, que simplemente se divierten y ríen. Por desgracia, entiendo muy bien a este protagonista. Honestamente, ni siquiera esperaba que hubiera gente similar. Así que esta historia me ha ayudado de alguna manera a entenderme mejor.